¡Aló! En esta ocasión abordaremos el proceso que he realizado para tunear y obtener más rendimiento del procesador de esta motherboard híbrida de AliExpress, organizado por requisitos a cumplir y niveles de dificultad, siendo que cada una de estas fases ofrecerá una característica asociada a cierta condición. El asunto aquí no es dar cátedra de un tema del cual no soy experto, más bien es un requiem de lo que he probado en la placa y de qué necesité para obtenerlo. Por si deseas mejorar el rendimiento en un modelo igual o similar, podrás ver qué puedes obtener con lo que tienes y qué necesitas si quisieras ir más allá. Primero, Undervolt. Inclusive si no deseas perseguir mejoras en el rendimiento de tu motherboard híbrida, el Undervolt es el único ajuste recomendado de esta lista, pues no involucra un riesgo inherente a tu motherboard o procesador. Todo lo que hace es mejorar la eficiencia del procesador, es decir, misma potencia por menos voltaje suministrado, menor calor y menor fatiga térmica. La forma más amigable de acceder a ello es Intel XTU, una herramienta de la propia Intel que te permite ajustar este parámetro directo sobre Windows. Al instalarlo, seguramente notarás que las opciones se encuentran bloqueadas, por lo que necesitas acceder a tu BIOS. Basta con encender el PC y pulsar Delete antes de que cargue el boot de Windows para entrar a la configuración de BIOS. Después, en la ventana Advanced, Overclocking and Performance Menu, Undervolt Protection, Disable. Eso es justo lo que necesitas para habilitar únicamente el Undervolt, pero puedes aprovechar y habilitar los demás ajustes de XTU. Tendrás que presionar 3 veces Control más F8 para desbloquear el menú Power and Performance. Dentro, selecciona CPU Lock Configuration y Overclocking Lock Disable, guardar los cambios y reiniciar. Volviendo a XTU, deberás notar que ya están habilitadas las opciones. Seguido a eso, puedes utilizar el benchmark de XTU o CPU-Z para establecer una marca inicial de rendimiento de control. Seguido a eso, en el menú desplegable de voltaje, puedes ir disminuyendo los valores de offset y testear cómo se comporta bajo carga. Puedes iniciar con unos menos 75 o menos 100 mV y progresar. Bajo los settings normales de XTU, sin subir frecuencias, puedes probar tu suerte maximizando la curva de eficiencia. Alrededor de unos menos 150 mV puede estar el punto óptimo para la mayoría. Recuerda que si el test en XTU o CPU-Z crashea o llegas a tener un pantallazo azul, significa que estás al límite para operar, o sea, muy cerca del mejor punto de eficiencia para este rango de frecuencias. Puedes dar un paso atrás y establecer un punto de Undervolt tentativo. Recuerda que debes testear la estabilidad de esa configuración antes de creer que es un setting definitivo, pues los benchmarks son solo una herramienta de aproximación. En mi caso, parece ser que menos 165 mV es el punto donde no hay afectaciones de estabilidad. Se obtiene una ligera menor temperatura y se optimiza el consumo de energía más el plus de la posible extensión de vida útil. El segundo nivel de tuneo es el Undervolt más el aumento de frecuencia. Esta vez se involucran dos variables. Tal vez notaste que al disminuir el voltaje puede existir un ligero aumento de puntaje en el benchmark. Esto se debe a que al eficientar el uso del voltaje se libera un poco del TDP asignado que se habría desperdiciado en forma de calor, lo que permite a los núcleos dar un poco más de sí con ese ligero incremento de presupuesto térmico y energético, siendo el siguiente paso lógico ver cuánta frecuencia puedes aumentar sin alterar tus dos frenos principales, temperatura y TDP. Para eso comenzarás por hacer incrementos a la frecuencia de los cores de tu interés y probar hasta que el bench falle o se cierre. Podrías iniciar de un punto arbitrario como los 5 GHz. En mi caso, parece ser que los 5.4 GHz en los P-Core son el límite en esta forma amigable de XTU, dando un pequeño boost a la potencia mononúcleo. Pero un poco de desempeño extra a cambio de reducir voltajes sigue siendo una gran oferta. Se podría decir que este es el estado inicial de stock, pero más eficiente. Ahora, en el nivel 3, comenzaremos a experimentar con una de las barreras principales de este procesador en concreto, el TDP. Como puedes ver, desde el inicio de los tests ya existe una limitante inmediata de TDP, inclusive antes de la temperatura, por lo que se podría intuir que este recuadro de Power Limit es el siguiente evento en escena. Sin embargo, no te recomiendo usarlo. Puede que, como en mi caso, al usar el modo simplificado de XTU, el programa solo quita las restricciones de potencia sin moderación alguna, lo que resulta en el crasheo inmediato del programa, por lo que al entrar en los ajustes de potencia y temperaturas es necesario usar el Advanced View, donde en su pestaña Advanced Tuning puedes comenzar a incrementar el TDP, entre otras cosas, tal cual representado por XTU con el dial de temperatura marcado en rojo, pues a no ser que hagas algo al respecto, ese será el punto de corte de este nivel, en tanto estés conforme a las temperaturas, claro. En mi caso, con la pasta térmica original del IHS y un Cooler Master 212 Evo, el límite eran 120 watts de TDP o cualquier ajuste que lleve a los picores a 5.3 GHz. Para el nivel 4, el software ya no es una restricción a superar, pues el freno térmico no puede pasarse solo poniendo los ventiladores al máximo. Específicamente hablando, dos acciones se requieren si quieres que valga la pena. La primera es la interfaz térmica, pues aunque hayan mejorado con el IHS de cámara de vapor, la pasta térmica que usan para contactar al DAE sigue siendo igual de mala que en versiones anteriores. Tengo varias soluciones térmicas, entre ellas metal líquido y una versión china que hibrida microcápsulas de galio con pasta térmica y que dice tener excelente conductividad térmica con menores desventajas que la amalgamación que produce el metal líquido solo, pero no planeo usarla hasta terminar mis pruebas con heat
heatsinks de sacrificio, por lo que una asequible y económica Arctic MX6 hará el trabajo entre las dos capas del IHS. El segundo componente es por supuesto un disipador a la altura, así que usé un Asus ROG Ryujin de 360 mm con ventiladores Noctua. Una vez instalado, se puede ser menos restrictivo con el TDP y comenzar a subir frecuencias de los núcleos. Dependiendo de lo que busques, puedes priorizar los P-cores si lo que esperas es que se vea reflejado en juegos. En general, diría que priorizar los C-cores no trae un aumento tan apreciable, salvo en tareas de renderizado o de multitasking pesado, pero mi enfoque en particular es el punto medio entre ambos, donde unos menos 160 mV de offset a todos los núcleos y un TDP de 180 watts, los P-cores fijos a 5 GHz y los C-cores a 4 GHz. Obtiene una media de 813 mononúcleo y 9700 puntos multinúcleo, algo prácticamente equivalente a un i5 13600K, pero a menor costo y con una gráfica integrada muy superior. Aunque si quisieras, puedes enfocarlo a los P-core. Queda claro que seguramente puedes obtener mejores resultados si se aprovecha de mejor manera un disipador como este. Estoy consciente que puedo perseguir los 20.000 puntos de Cinebench, pero no quise obsesionarme, porque aunque el Ryujin sea muy bueno, la interfaz del IHS aún es mala, por lo que a no ser que use metal líquido o directamente elimine el IHS de la ecuación, no puedo mejorar la temperatura sin aumentar el ruido del PC, y esa es la única razón por la que uso enfriamientos líquidos en primer lugar. Por último, te recomiendo que uses XTU como una forma de aproximarse a los ajustes finales de tu PC, pues no diría que es el elemento más fiable para mantener un overclock. En todo caso, cuando testes la estabilidad de tu configuración, sería recomendable hacer el tuneo final desde la BIOS, la sección Power and Performance para el TDP y Overclocking and Performance Menu para ajustar la frecuencia de los cores, chipset para la frecuencia y perfiles XMP de la RAM y poco más. Tanto en XTU como en BIOS, si tienes una solución térmica adecuada, es recomendable deshabilitar Thermal Velocity Boost para que no existan conflictos con los settings. Lo realmente importante en este caso es determinar si lo que se hace vale la pena, y lo hace, sobre todo para renderizar en DaVinci Resolve. Y en juegos como Helldivers 2 en 4K, todo en alto, donde en una prueba de control sin modificaciones obtiene una media de 79 FPS y después del ajuste de frecuencias mantiene la misma media pero con mejoras en los mínimos y una ligera reducción a los máximos. Básicamente el mismo rendimiento en juegos, pero con un fuerte aumento en el rendimiento multinúcleo. El problema, al menos para mí, es que definitivamente la Arctic MX6, que llevaba guardada unos años en mi cajón, no es lo suficientemente capaz para este trabajo, por lo que seguramente necesite de un carbo sheet o de metal líquido para mitigar ese problema, porque primero dejo todo stock antes de aumentar el ruido de los ventiladores. Y eso es todo. Bye bye.